Hola, mi nombre es Jesús Javier Morales Marroquín, curso el tercer semestre de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A continuación le daré un pequeño resumen de la línea del tiempo y los acontecimientos más importantes del baloncesto, comenzando con la historia. En 1891, James Naismith, instructor de educación física en Springfield, Massachusetts, inventa el baloncesto a la edad de 30 años. Aunque al parecer la idea de una meta alta se lo dio el golf, un juego tradicional nacido en los Países Bajos anterior al baloncesto y que ya era conocido por Naismith. En 1892, el nombre de baloncesto lo creó el delegado del curso Frank Mahan. Se publica el 15 de enero un reglamento con 13 reglas o artículos. En 1893, México es el primer país extranjero que conoce el baloncesto. En 1894 llega a Irán y a China. En 1895 se introduce a Inglaterra. En 1896 llega a Brasil. En 1897 llega a Checoslovaquia. En 1898 Australia. En 1904 Turquía. En 1905 a la URSS y la India. En 1906, los soldados norteamericanos que invaden Cuba introdujeron el baloncesto en la isla. En 1907, es aceptado por los círculos católicos. Llega a Italia y Polonia. En 1908, llega a Suecia. En 1912, llega a Argentina y Uruguay. En 1915, nace el Joint Basketball Committee. Es el único responsable del reglamento. En 1918 hay una pequeña difusión del baloncesto en Europa, gracias a las exhibiciones realizadas en Francia por soldados americanos que participan en la Primera Guerra Mundial. En 1920 llega Yugoslavia y Egipto. En 1927 M. Zappartin crea en Chicago los Harlem Globetrotters. En 1928 en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam el baloncesto se presenta como un deporte de exhibición. En 1904, en San Luis, se presentó una exhibición con 5 equipos. En 1932 se funda la Federación Internacional de Baloncesto Amateur en la FIBA en Ginebra. En 1935, el 28 de febrero, el COI acepta como deporte olímpico el baloncesto. En 1936, el baloncesto se convierte en el deporte olímpico en los Juegos de Berlín. Es aquí Naismith confiesa que ya conocía el korfball. El baloncesto femenino se integra a la FIBA y se crea el Hall of Fame. En 1939 muere Naismith. Inauguran el famoso Hall of Fame. En 1991 la FIBA organiza un torneo conmemorativo al centenario del nacimiento del baloncesto celebrado en Atenas. Estas fueron las fechas importantes de lo que es la historia. A continuación veremos las fechas de evolución a nivel competitivo. En 1891 fue el primer encuentro, se juega un 9x9 y finalizó 1-0. En 1892, el 11 de marzo, fue el primer partido oficial frente a 200 espectadores. En 1893 fue el primer encuentro en Europa, París. Primer juego oficial de baloncesto femenino en Massachusetts. Los hombres tenían la asistencia prohibida ya que las mujeres vestían falda corta. En 1894 fue el primer partido de baloncesto profesional. La Overman Wheel Company es la primera empresa que introduce balones diseñados especialmente para el baloncesto. En 1896 el número de jugadores se fija en 5, permitiendo cambio. En 1898 se crea el primer campeonato profesional bajo el nombre de National Basketball League en Nueva Jersey, Pensilvania. En 1901 se disputa en verano el primer torneo nacional de baloncesto escolar en USA. En 1903 la NBL desaparece. El baloncesto, deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos con 5 equipos universitarios norteamericanos. En 1909 fue el primer partido internacional entre Estados Unidos y Rusia.
En 1925 se organiza la ABL. En 1931 a 1937 desaparece la ABL por problemas económicos y vuelve a la etapa de ligas locales. En 1936 Estados Unidos se proclama campeona de los Juegos Olímpicos de Berlín. En 1937 se crea la NBL. En 1939 se realiza el primer torneo de la NCAA con la participación de todas las universidades del Estado americano. En 1946 se crea una nueva liga, la Basketball Association of America, BAA. En 1949 se fusionan las dos ligas profesionales, NBL y la NBAA, naciendo la NBA. Aparece el sistema de draft para reclutar estudiantes universitarios. En 1950 fue el primer campeonato del mundo en Buenos Aires, ganó Argentina. Los demás 4 campeones fueron celebrados en Sudamérica. En 1953 fue el primer campeonato del mundo femenino celebrado en Chile, ganó Estados Unidos. En 1956 Estados Unidos se proclama campeón en los Juegos Olímpicos con un promedio de 53.5 puntos de diferencia sobre sus oponentes. En 1962 Will Chamberlain anota 100 puntos. En 1964 Brasil gana el campeonato del mundo. En 1967 fue el primer torneo mundial de minibásquet. En 1972 la URS se proclama campeona de los Juegos Olímpicos de Múnich. En 1992 en los Juegos Olímpicos de Barcelona se realizó la primera competición olímpica de baloncesto, Open, para los profesionales. Los campeonatos mundiales de baloncesto. En 1950, donde se jugó en Argentina, quedó campeón Argentina y en segundo lugar Estados Unidos. En 1954 se jugó en Brasil, el campeón fue Estados Unidos y el segundo lugar Brasil. En 1959 se jugó en Chile, el campeón fue Brasil y el segundo lugar Estados Unidos. En 1963 se jugó en Brasil, quedó campeón Brasil y le ganó a Yugoslavia. En 1967 se jugó en Uruguay, ganó la Unión Soviética a Yugoslavia. En 1970 se jugó en Yugoslavia, donde ganó Yugoslavia y el segundo lugar se lo quedó Brasil. En 1974 se jugó en Puerto Rico, donde ganó la Unión Soviética a Yugoslavia. En 1978 se jugó en Filipinas, donde Yugoslavia le ganó a la Unión Soviética. En 1982 se jugó en Colombia, donde ganó la Unión Soviética a Estados Unidos. En 1986 se jugó en España, donde Estados Unidos le ganó a la Unión Soviética. En 1990 en Argentina, donde Yugoslavia le ganó a la Unión Soviética. En 1994 en Canadá, Estados Unidos le gana a Rusia. En 1998 se jugó en Grecia, Yugoslavia le gana a Rusia. 2002 en Estados Unidos, Yugoslavia le gana a Argentina. 2006 en Japón, España le ganó a Grecia. Y en el 2010 Estados Unidos a Turquía. Asimismo, los mediaderos campeonatos mundiales se queda en primer lugar Yugoslavia con 5 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Estados Unidos en segundo lugar con 4 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. En tercer lugar la Unión Soviética con 3 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. En cuarto lugar Brasil con 2 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Argentina en quinto con una de oro, una de plata y ninguna de bronce. España con una de oro. Rusia con 2 de plata. Grecia en octavo lugar con... Grecia y Turquía en octavo lugar con una de plata. Chile en noveno lugar con 2 de bronce. Alemania en décimo lugar con una de bronce, junto con Croacia, Filipinas y Lituania. Los campeones de los Juegos Olímpicos. En Berlín, donde el año fue 1936, el oro se lo llevó a Estados Unidos frente a Canadá. En Londres, 1948, Estados Unidos le ganó a Francia. Helsinki, 1952, Estados Unidos le gana a la Unión Soviética.
Melbourne, 1956, Estados Unidos le gana a la Unión Soviética. En Roma de 1960, Estados Unidos le gana a la Unión Soviética. Tokio, 1964, Estados Unidos le gana a la Unión Soviética. México, 1968, Estados Unidos le gana a Yugoslavia. En Múnich, de 1972, la Unión Soviética le gana a Estados Unidos. Montreal, 1976, Estados Unidos le gana a Yugoslavia. Moscú, 1980, Yugoslavia le gana a Italia. Los Ángeles, 1984, Estados Unidos le gana a España. Seúl, 1988, la Unión Soviética le gana a Yugoslavia. Barcelona, en el 92, Estados Unidos le gana a Croacia. Atlanta, en el 96, Estados Unidos le gana a Yugoslavia. Sydney, 2000, Estados Unidos le gana a Francia. Atenas, 2004, Argentina le gana a Italia. Pekín, 2008, Estados Unidos le gana a España. Londres, 2012, Estados Unidos le gana a España. Asimismo, Estados Unidos se corona en primer lugar en los Juegos Olímpicos con 14 medallas de oro, una de plata y 2 de bronce. La Unión Soviética con 2 de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Yugoslavia con una de oro, 4 de plata y una de bronce. Argentina, una de oro, ninguna de plata y una de bronce. Después le sigue España con 3 de plata, Italia con 2 de plata, Francia 2 de plata, Canadá y Croacia con 1 de plata, Lituania y Brasil con 3 de bronce, Uruguay con 2 de bronce, México, Cuba y Rusia con 1 de bronce.